la hora en todo el Perú. Estamos a las 12 del mediodía, 39 minutos. Perú, la hora, 12:39. Bueno, en el Congreso de la República se está debatiendo, en la Comisión de Constitución concretamente, que preside Úrsula Letona del Fujimorismo, lo que ellos llaman reforma electoral y lo que muchos llaman parche electoral. Dicen que no hay una visión integral de la reforma. Bueno, en este marco, el día de ayer en la Comisión de Constitución se aprobó un dictamen que elimina literalmente las organizaciones políticas locales. Según lo que ha dicho Letona, la idea es fortalecer partidos. Lo que significaría que al 2018, que es la elección más próxima que tenemos de alcaldes y de gobernadores, solo podrían participar en elecciones regionales y en municipales las organizaciones políticas regionales y los partidos políticos nacionales. Las organizaciones políticas locales sencillamente no tendrían espacio. Entiendo, no sé, que ahí se complicaría seriamente. Por ejemplo, en Lima, Cornejo, que está apuntando a formar una organización política local para competir a la Municipalidad de Lima. Y me imagino que como Cornejo, muchísima gente que ya tiene inscripción, organizaciones políticas locales con organización y otros que deben haber pedido kit electoral para ver si pueden formar una, quedarían sencillamente fuera de escena, fuera de competencia, estarían obligados a formar organización política regional. Sobre el tema converso con José Tello Alfaro, él es experto en temas electorales y vamos a ver qué opinión tiene al respecto. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué te parece esta norma, esta aprobación, este debate y este tema concretamente? El tema de por sí es bastante interesante porque verdaderamente lo que se busca no es cohesionar a las organizaciones políticas que actualmente, de acuerdo a la normatividad vigente, que es la Ley de Organizaciones Políticas, son de tres tipos. Son partidos que tienen alcance nacional, son movimientos de alcance regional y son las organizaciones políticas que pueden ser provinciales o distritales. Sí. Ahora, vayamos de mayor a menor. El partido puede intervenir en cualquier elección, cualquiera, desde la presidencial hasta una de alcalde distrital, ¿no? En el caso de los movimientos, la limitación ya es a nivel regional, ¿no? Y obviamente gobiernos locales. Cuando hablamos de las organizaciones políticas locales, hablamos de que estas pueden ser provinciales, lo cual significaría que podría postular no solamente a la provincial, sino a cualquier distrito de la provincia o por donde postula, y las distritales que son rigurosamente en la circunscripción distrital nomás donde se presenta la candidatura. Nada más. Ahora, teniendo en cuenta esto, es interesante de que se fortalezcan a los partidos políticos y que se fortalezcan a los movimientos regionales, que son una suerte de partidos regionales, valga la redundancia, ¿no? Porque se genera incluso hasta una visión no solamente programática, sino también ideológica, de identidad regional. Es algo muy marcado en nuestro país. Sería muy recomendable de que efectivamente se eliminen las organizaciones políticas locales, pero no para esta elección el próximo año, sino que haya una vacatio legis, que la norma se aplique para las elecciones del 2022. ¿Y en qué variaría eso? Variaría en que para las siguientes elecciones ya las reglas están claramente definidas y quienes postulan lo harían a través de partidos y movimientos regionales. No lo harían porque ya no existirían las organizaciones políticas locales. Y es importante, ¿por qué? Porque la organización política local tiene un origen con la elección misma y un fin con la elección misma. El día siguiente de la elección ya no existe la organización política local. No hay una durabilidad en el tiempo y genera inestabilidad en nuestro sistema político. Ya. Sí, pero digo que hace rato estamos tratando de resolver los problemas apuntando a las consecuencias y no a las causas, en mi opinión, y a ver si quizá podamos discrepar. Por ejemplo, la ley antitransfugismo. Me parece un absurdo querer resolver el tema de antitransfugismo castigando la consecuencia de un mal proceso, porque hay transfugismo y los descarados que ha habido en los 90 y otros más, con las razones que fuera, que no sean disidencia, porque no saben elegir sus candidatos, porque la democracia interna no funciona, porque la vida orgánica en los partidos no está bien, y porque las cúpulas partidarias dirigenciales deciden como les da la gana a quién es su candidato en tal lugar. Entonces, un decreto, una norma y una ley no va a resolver lo que ociosamente los partidos no hacen, es decir, vida orgánica. Yo aplico el mismo razonamiento, o sea, ¿por qué hay organizaciones políticas locales en una abundancia casi en el nivel de lluvia copiosa? Porque los partidos políticos no representan sentires y hace rato se han desconectado de la población y de sus demandas locales y regionales.
El APRA, Acción Popular, el Fujimorismo, por ejemplo, en el Congreso de la República, no tienen ni siquiera desde sus congresistas una plataforma regional en la que la gente se sienta reivindicada. Ahora, claro, muerto el perro, muerta la rabia. En vez de resolver la causa de la representación, lo que yo hago es fortalecer supuestamente mediante un decreto de una norma para obligar a la gente no representada en los partidos a irse a esos partidos que, dicho se pasa, son cáscara pura. No me resuelve el tema de fondo, a eso voy. Ahora, tú has tocado, y es muy interesante el análisis que haces porque tocas varios elementos que están ahí en el tintero. ¿Qué ocurre? Tenemos nosotros, ¿no?, que los partidos políticos en realidad no son orgánicos, carecen de democracia interna, tienen una cupulocracia, por decirlo de alguna manera, élites enquistadas que prácticamente han anquilosado al partido y que generan desgano en la nueva militancia porque no puede acceder a cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque hay gente entornillada. ¿Pero qué ocurre? Esa mala democracia genera justamente voto preferencial y genera esa sensación que cuando gana la elección, la persona, un afán caudillista, no es dueño de ese escaño porque lo ganó con voto preferencial. Así es. No hay una responsabilidad partidaria, tampoco hay una responsabilidad del movimiento regional, dependiendo la elección que sea, respecto a quién coloca ahí. Y ese es un tema muy complicado. ¿Qué ocurre? Ocurre de que si hablamos de responsabilidad de la organización política y hablamos de institucionalidad de la organización política, ¿por qué? Y volviendo al tema de origen, ¿por qué sí estoy de acuerdo con que se eliminen las organizaciones políticas locales, provinciales o distritales? ¿Por qué? Porque no tienen durabilidad, desaparecen con la elección misma. En consecuencia, llegan en un caudillismo puro un determinado grupo de personas a posicionarse en un gobierno local, por ejemplo, en un consejo distrital, y simplemente ellos no responden a nadie porque fueron electos bajo este mecanismo. Sí, es verdad. Entonces, si me permites, es como darle luz verde al caudillismo. Yo recuerdo que cuando salió publicada la ley en el año 2003, la ley de partidos políticos, ¿no?, la 28094, era que los partidos se enfrentaban a maquinarias electorales casi perfectas. Mientras ellos están sometidos a una serie de lineamientos rigurosos, los movimientos, por ejemplo, no perdían la inscripción. Originalmente no perdían la inscripción. Eso se viene a modificar, si mal no recuerdo, en el año 2009. Entonces a uno lo deja bien en claro de que desde un partido político, o sea, viéndolo, se enfrentaba pues en elecciones regionales a máquinas que eran mucho más eficientes por marco normativo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en el año 2002 el partido aprista gana muchos gobiernos regionales. Si mal no recuerdo, son 12 gobiernos regionales que gana. Sin embargo, para el 2006 prácticamente perdió todos. Y los partidos quedaron relegados frente a los movimientos regionales que sí podían, ¿no?, tener, al no perder la inscripción, sí podían mantenerse y obviamente pues posicionarse. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre algo que Pero esto me resuelve el problema, a eso voy. Porque tienes razón en el análisis. O sea, ciertamente las organizaciones políticas locales, ¿no?, es una asociación de 3 o 4 o 5 o 10 voluntades. Caudillismo puro. Cada uno pone lo suyo para financiar la campaña y la hacen, correcto. Pero eso es diferente a los partidos políticos nacionales. ¿Dónde está el pero posible? Lo que pasa es lo siguiente. También ha desaparecido. O sea, ¿dónde está el Partido Nacionalista? También está desaparecido. Y no es, digamos, eso que es en micro, no es igual en macro. No son... Después, dime con sinceridad, después de PPK, y me refiero a dos posibilidades, igual que para cualquiera. Es decir, que acabe su periodo de gobierno o finalmente que fallezca como puede fallecer cualquiera. Ok, no lo digo por ninguna otra razón. ¿Qué va a hacer de PPK? ¿Qué va a hacer de Peruanos por el Cambio? ¿Crees que va a tener vida ese partido? Que además tiene desde sus siglas amarrado al nombre de un individuo. O sea, lo que ocurre es que... Es un mal nacional el que tenemos. Y cuando se quiere parar la infección, dándole un paracetamol al proceso, yo no sé si resuelve. A eso voy. A veces la cura es peor que la enfermedad. Y ocurre de que nosotros tenemos partidos que tienen bajo nivel de institucionalidad. Bueno, has mencionado Peruanos por el Cambio, pero por ejemplo, ¿qué está ocurriendo ahorita en el PPC, en el APRA? Claro. El tema de la PPC, el APRA se salvó una interpretación auténtica. Ahora, lo que ha ocurrido recientemente con Acción Popular también, ¿no? O sea, tenemos partidos... Acción Popular que ha vivido buen rato prácticamente agazapado o en todo caso indexado a Perú Posible. Acuérdate en la elección anterior cuando solos no podían funcionar, se fueron en alianza y así salvaron también su inscripción. O sea, hay una crisis de partidos que esta reforma debía verla, ¿no?, en general con el tema de la reforma electoral y la reforma política, y que está parchando, creo. O sea, no está viendo la integralidad. Ya pues no hay organizaciones políticas.
pero no me resuelve el problema central. Las organizaciones políticas locales han proliferado gracias a que los partidos son inexistentes. Yo diría, pon la norma, perfecto, pero ¿sabes qué, APRA? Te acepto la norma, pero ponme por lo menos en 20 de las regiones, por lo menos en 15 un local partidario. En las 600 provincias, por lo menos en 350. Igual los movimientos. Y en los 1950 distritos, por lo menos en 1000. Entonces, el canal político que significa la participación de la gente para entrar en partido es real. Pero no existe canal político partidario. A ver, te hablo de un distrito mío, de mi región, San Pablo, que está en el Bajo Amazonas. Ay, pues hermano, el APRA debe existir en el libro. Acción Popular debe existir, pero en la memoria de que algún día pasó Belaún de Terry hace 40 años. O sea, partido no hay partido. Como no hay partido, hay organización política. Entonces, cuando este Congreso quiere resolver temas, ¿por qué? Es un Congreso que tiene para mí tiene dos características. Tiene la ociosidad que es tan característica en la clase política nacional y tiene un desconocimiento del Perú absoluto. Hay una intención incluso, y se ha podido ver en Congreso, me refiero en quinquenios anteriores, de incluso desaparecer a los movimientos regionales y solamente dejar los partidos. Claro, la idea para algunos militantes, afiliados de partidos políticos, es que solamente hayan partidos políticos y que no haya ni siquiera movimientos ni organizaciones. Sería lo ideal, ¿no? Si funcionaran, ¿no? Exacto. Si funcionaran. Exacto. ¿No? Pero tú has dicho algo que es muy cierto. ¿Qué ocurre? Porque el artículo 35 de la Constitución sentencia clara y expresamente: si uno como ciudadano quiere trascender, quiere llegar a ocupar un cargo de elección popular, lo hace a través del partido político, de la organización política, que puede ser el movimiento o la organización política local, provincial o distrital. Exitosa. Accede, mejor dicho, mediante una organización, no puede acceder individualmente. Y hay una serie de requisitos que llaman a la norma electoral para acceder a determinados cargos. Entonces, nosotros tenemos claro de que si esto prospera, porque esto había a nivel de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, si esto llegase a prosperar, en todo caso los partidos tienen la responsabilidad de democratizarse porque no están democratizados. Sí. Pero mira, no puede haber, si me permites, no puede haber ese discurso a doble rasero en el cual diga los partidos tienen que autonomía, los partidos son asociaciones privadas, no puede meterse una dice ni el jurado, ni la OMPE, ni el RENIEC, el Estado lejitos, caramba. Una extraterritorialidad. Agarran su chakra literalmente y hacen lo que se les da la gana. Eso no puede darse. ¿No te acuerdas del debate que se hizo cuando se tomó la determinación de que los movimientos regionales como tales no participen en elecciones para Congreso de la República a pesar de que las jurisdicciones son regionales? ¿Cuál era el concepto? Mejorar la calidad de los que venían aquí al Palacio Legislativo. Aplicada la norma, teniendo 2 elecciones consecutivas sobre el tema, ¿este Congreso es mejor que el anterior? ¿En calidad? ¿No tenemos las mismas taras? Mentirosos en hojas de vida, gente con proceso de lavado de activos, gente que inventa cosas que ha estudiado en tal parte no ha estudiado, gente que le debe pensión a sus hijos. En realidad yo te voy a decir una cosa respecto al Parlamento actual. Tiene una serie de problemas, pero son problemas estructurales y partamos porque es unicameral. Soy un convencido y hemos tocado este tema con otros especialistas en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, de que debería haber un doble, o sea, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, como era en antaño, ¿no? Una doble Cámara, y debería haber un mayor número de parlamentarios. Muchas personas se agarran y dicen, pero incrementar el número de congresistas es duplicar el gasto de Congreso, que puede ser de 500 millones, ponerlo a 1000. No, señores, es simplemente terminar con islas. ¿Qué ocurre? Cada despacho es una maquinaria de secretarias, una maquinaria de asistentes, una maquinaria de asesores. Es una oficina propia. Los antiguos parlamentarios tenían en bancada un asesor o 2 asesores y tenían, digamos, el personal a cargo, pero para toda la bancada. Y es más, pool de choferes para movilizarse y ir a un lado o al otro, ¿no? Entonces, la cuestión, si hay voluntad política, si lo hubiera verdaderamente por el Congreso, es volver a ser bicameral y no generar un mayor gasto. Pero dar un mejor nivel de representación a la ciudadanía porque uno no ve a su congresista. Salvo algunos parlamentarios que tienen un trabajo interesante, que han descentralizado sus despachos, ¿no? Y algunos están incluso por todo Lima. Eso no es lo normal, ¿no? Es verdad. Permíteme cambiar de tema, José, y a ver cuál es tu opinión sobre el tema. Se ha presentado un proyecto de ley, lo ha presentado Salaverry. Salaverry es vocero del Fujimorismo,
Y ha presentado un proyecto, digamos, me imagino que poniéndose en el escenario de que en estos días, entiendo hasta el viernes, se publica la resolución de una constitucional que podría ser adverso al tema de la ley antitránsfuga. Y ha propuesto el asunto de que haya una bancada mixta, es decir, todos los expulsados, todos los que salen o todo lo que finalmente, por las razones que puedan señalar, se retiran de su bancada, formen una sola bancada, una sola. Sería una especie de bancada mixta, donde esté, por ejemplo, juntos, ahora mismo estaría Vieira, ahora mismo estaría Vilcatoma, ahora mismo estarían los 10 de Nuevo Perú, y si hay otro más, se sumaría. Kenji, si terminan votándolo, estaría ahí. ¿Qué te parece esta propuesta? Me parece, de verdad, y con el mayor respeto, me parece que es una bancada sancochado lo que pretenden hacer, porque hay personas que tienen posiciones ideológicas que son bastante distantes y no los puedes juntar, porque si algunos han renunciado, no por tránsfugas, sino por disidentes, porque no se sienten que sintonizan, digamos, con el manejo de la bancada, una vez ya electos, que, digamos, contradicen, van contra su plan de trabajo, plan de gobierno, simplemente o toman posiciones ideológicas distintas, ¿no?, a las que motivaron en el origen de la elección, ¿no? Es algo complicado. En este caso estaríamos nosotros prácticamente creando una bancada donde la gente termine bajo la condición de reciclados, y me parece que es delicado porque quitamos esa capacidad de poder integrarse. No me parece adecuado. No tiene mucho sentido. No habría ni siquiera una posición, creo, en algunas... sería la bancada enigma, además, porque... Sancochado, diría yo. Sí, claro. Claro, en su composición... Con el mayor respeto, ¿no? En su composición, sí, pero también en el asunto de qué postura va a tomar referente a este, parece... un enigma. Ahora, normalmente, por ejemplo, tienen las vocerías, tienen las reuniones para que tomen posturas orgánicas. ¿Qué postura orgánica puede tomar, por ejemplo, Vieira con el Frente Amplio, en este caso con Nuevo Perú? Y si por ahí sale alguien de derecha que por alguna razón, hablando políticamente o ideológicamente, salga de su bancada, se vaya a esa bancada y termina hablando con Glave, ¿qué posturas van a tomar? ¡Qué sorpresa! No. De plano, creo que ese, por ejemplo, es una salida que no va por ahí. Sí. Me parece que en todo caso, cuando tengamos ya claramente en mesa, como se diría, y bien analizada la sentencia del Tribunal Constitucional, se puede ver ahí ya recién podríamos ver qué parámetros pone el Tribunal. Así es, eso falta. Claro. O sea, en los considerandos y sobre todo en el fallo, ¿qué es lo que manda a tijeretear? Es lo que hay que ver, ¿no? Y ahí sugeriría a los parlamentarios que les haga toda la creatividad, ¿no? Correcto, muy bien. Es un poco precipitado. José Tello, muchas gracias. Gracias, siempre es un gusto hablar contigo. José Tello Alfaro, experto en temas electorales, hablando de diferentes temas aquí en Radio Éxitos.